Bueno, eh, lo que yo suelo hacer es análisis en base a información que se tiene. Yo no tengo, salvo para algunos casos muy específicos, fuentes de información al estilo Carla, me voy a robar el nombre porque le queda bien, Carla Pachangola, que tampoco tiene fuentes un coño. Yo lo que hago es analizar situaciones. Y los acontecimientos de estos 2 días con relación a los autosecuestrados en la Embajada de Argentina tiene bastantes bemoles todavía que revisar. Epa, mi llave, feliz jueves, feliz tarde. Muchos detalles que conversar en estos días. Digo autosecuestrados porque si bien es cierto, ellos se asilaron en una embajada y tienen derecho a unos beneficios que están contemplados en leyes internacionales y que para ellos el estado en donde ellos se encuentran, el estado de donde ellos se están queriendo retirar y el estado que los está recibiendo, ya existen unos procesos creados desde hace muchísimo tiempo. Y el estado a donde ellos pertenecen, pues tiene que darle un permiso para que se retiren. Como he dicho muchas veces, bueno, el Estado venezolano no se lo entregó, los mantuvo allí 400 días. Eso tampoco es exclusivo ni de Venezuela ni de los países de izquierda. Los de derecha lo hacen con frecuencia también. Recientemente pasó en Ecuador. Pero lo cierto es que, bueno, también esto responde a juegos políticos. Ahora bien, cuando uno se da esta explicación, que es la explicación legal, la explicación diplomática, uno evidentemente dice, entonces esta gente son unos rehenes. ¿Por qué son unos rehenes? Bueno, porque no los dejan salir del país y obviamente no pueden salir de esa embajada donde están escondidos. Pero está la otra parte de la historia. ¿Cuál es la razón que te lleva a meterte en una embajada? Eres un perseguido político. Es decir, tú por las diferencias políticas eres perseguido y te metiste allí. O es que en el país en donde tú estabas, aunque ejercías actividad política, estabas haciendo unas actividades insurreccionales, participando en la planificación de actividades que fueran contra el orden constitucional y el orden establecido. Eso no es entonces un crimen político, eso es un crimen penal con otras características. Y la pregunta es, entonces, ¿el Estado tiene que dejar que esos prófugos de la justicia se convierten en prófugos cuando van a ser buscados o se liberan órdenes de carcelación, órdenes de aprehensión para esos individuos? Y entonces inventan el que son perseguidos políticos y se meten en una embajada además cuyo gobierno es aliado de estos elementos o de estos grupos, en este caso fascistas, que están tratando de hacer la alteración del orden público. ¿Con qué se come esto? Porque realmente yo les pregunto a todos ustedes, ustedes pueden salir a defender a todos estos personajes y decir que ellos no estaban inmersos en la preparación de actos violentos cuando hemos visto lo que pasó el 28 y 29 de julio en nuestro país. Que ellos quieren hacerlo disfrazar como una protesta popular, gente protestando, pero es que espérate un momentico, también las protestas están reglamentadas en nuestro país, porque hablan del 350 como que si el 350 fuera un artículo aislado dentro de nuestra órbita legal, dentro de todo nuestro espectro legal, cuando también existen otros elementos que les permiten al Estado venezolano ser garante de la seguridad de todos los venezolanos, de las propiedades públicas y privadas, porque ese día, si estás protestando por temas políticos, ¿por qué saqueaste negocios privados? ¿Por qué quemaste instituciones públicas? ¿Por qué tumbaste estatuas? Y no solamente me refiero a las estatuas de Chávez, que pudieras decir que es un tema político. Tumbaron estatuas religiosas también. ¿Por qué quemaron CDI? ¿Por qué quemaron oficinas del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué quemaste módulos policiales, patrullas o autobuses? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con un clamor político? Entonces, discúlpame, eso lo que está buscando era incentivar una bola de nieve para que la gente saliera a la calle, algo que no sucedió. Además, los resultados de esto, de esta acción, demostraron que dos cosas. Uno, que no había apoyo popular para hacer eso. Y dos, que esto estaba planificado. El gobierno nacional ha manifestado que tenía toda la información de estos planes. A muchos le podrá decir, a los opositores radicales podrán decir que eso es mentira, que eso es algo montado por el gobierno para dañar esto, pero ese es el gobierno nacional. Te guste o no, ese es el gobierno nacional. Y gracias a María Machado, la justificación que habían tenido para decir que ese gobierno no era constitucional, que Nicolás Maduro era usurpador, la propia María Machado legitimó a ese gobierno.
Les recuerdo y se los recordaré por siempre. Cuando se dijo en el 2018, cuando gana Maduro, sin la participación de la oposición, que no se podía ir porque no se confiaba en ese CNE, cuando la señora María Machado decide ir al 2024 con ese CNE a unas elecciones que finalmente no puede ir ella y tienen que llevar al pendón, y siendo el competidor también Nicolás Maduro, el mismo Nicolás Maduro que ganó en el 2018, ella simplemente ratificó que es el presidente de la República de tal manera que él está ejerciendo a pleno derecho su cargo y tiene la obligación de defender el Estado de Derecho. Así que toda la información que nos dé el gobierno, nos guste o no, es la válida, es la oficial. Y la oficial es que esos señores estaban incursos en actos delictivos, no en temas políticos. Aunque su vínculo sea político, ellos no son perseguidos por hacer una actividad política y el gobierno los persiguió. No, ellos están organizando unas acciones parapolíticas, unas acciones paramilitares más bien, y se comprobó que esto existía porque el 28 se ejecutaron. Entonces, estos señores que están aquí no son perseguidos políticos, son reos prófugos de la justicia. Bueno, ahora bien, lo más interesante de todo es que se decía que eran reos y que estaban secuestrados allí, pero eran 6 y 2 salieron por sus propios medios. 2 se fueron caminando. Uno se fue a la Argentina, que eso, por cierto, nunca se supo también, yo no lo sabía, eso lo acaban de develar ahorita en estos días. Y aparentemente eso fue en agosto. Y el otro señor salió en diciembre. Se presentó ante la justicia, lo judicializaron y le dieron libertad y estaba bajo régimen de presentación. Lo que hubieran podido hacer todos esto. ¿Por qué los que estaban aquí viendo que con Martínez Mótola no pasó eso? ¿Por qué no hicieron lo mismo para salir de esa embajada y salir de ese terror? Que a mi juicio, de verdad que al Estado venezolano y al gobierno nacional poco le importaba si tenían agua o no tenían agua. Yo dudo muchísimo que sea cierto eso que le daban el agua y el la luz. Es más, me sorprende muchísimo porque la pregunta es, si no tenían, ellos decían que no tenían luz y que tenían que cargar los celulares en un ventilador. Bueno, ¿y la corriente del ventilador de dónde viene? O sea, para que ustedes vean el mundo de las contradicciones. Eso es después de que la gente, incluso la gente de oposición le criticó que decía, bueno, pero ¿cómo no tienes luz y estás todo el día conectada y haces en vivos y sales en entrevistas con Idania Chirino o con gente de la BBC y en otros países? ¿Cómo es eso que no tienes luz? Y la mujer siempre maquilladita, siempre arreglada, porque la que salía siempre era la señora Meda. Cuando hizo el llamado a la protesta de la boca roja, o sea, una vaina totalmente absurda, como todo este absurdo de ahorita. Si estabas bajo esas condiciones infrahumanas, ¿cómo estaba siempre arreglada? Después de allí, para que ustedes vean cómo es lo absurdo de las cosas que hacen, después de ahí entonces comienza a salir más desaliñada. Y se tomaban fotos del sitio de noche y tenía luz, y salen ellos haciendo parrillas, y que estaban aislados y se les veía los deliveries llegar. O sea, ya la cosa era incluso burlesca. Ya era una burla. Ahora bien, ellos no estaban secuestrados porque 2 de ellos salieron. ¿Por qué razón no se fueron todos? Por una razón bien sencilla. Ellos ya sabían que tenían que irse a Venezuela porque estaban procesados judicialmente con temas penales y en Venezuela, ¿cómo ibas a hacer? ¿O ibas preso o tenías que seguir bajo unas situaciones bien incómodas? Mejor es irte al exterior, pero irte asilado. Porque irte asilado, la comunidad internacional, las leyes internacionales te van a proteger y te van a dar unos recursos para que vivas en el exterior. Además, tiene ciertos beneficios diplomáticos también. Y bueno, vas a ser mantenido porque te van a mantener como mantienen a muchos afuera. Porque tú no sabes hasta cuándo van a durar los reales de la USAID. Eso es todo.